Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia virtual y especialmente gracias a los organizadores y a los promotores del evento. Nuestra charla de hoy se denomina Mitos y curiosidades de la batalla de Carabobo. Se han dicho muchas cosas que no son, muchas cosas falsas, muchas creencias sobre la batalla de Carabobo que no son exactas o que no son ciertas. Para comenzar, podemos recordar que, de acuerdo al decreto del Congreso de Cúcuta de apenas 30 días después de la batalla, el 23 de julio de 1821, se acuerda erigir una columna ática conmemorativa en el campo de batalla. No tenemos fecha exacta de cuándo se inicia la construcción de la primera, pero tenemos unas referencias históricas, referencias escritas desde el año de 1886, que refiere el periódico de Valencia La Voz Pública a una primera gran celebración que hubo allí. Cuenta el periodista que hace la nota en La Voz Pública que desde el día anterior, el 23 de junio, una enorme romería salió desde la ciudad a eso de horas del mediodía, compuesta por 7 coches y una enorme cantidad de jinetes. Hay que recordar que para aquella época no existía carretera, no existía autopista, mucho menos, todo era por los antiguos caminos del ganado que existían entre Valencia, Tocuyito, San Carlos. Esa celebración del año de 1886 fue una iniciativa de un músico, de un promotor cultural de la ciudad llamado Francisco Ricardo Lozada. Se hizo un peregrinaje hasta el lugar donde el general Latorre había instalado su cuartel general en lo que hoy conocemos como el campo o el caserío de las Manzanas. Allí, en la misma casa que todavía existía donde Latorre tuvo su cuartel, acampó todo el personal. Al día siguiente, el 24, se levantan con el toque de Diana y hay una serie de discursos, músicas, bandas, fuegos artificiales, todo en torno al primer monumento de campo de Carabobo, que es conocido como el Palo de Bolívar por la gente del pueblo, del sector, es una tradición oral que nos ha llegado, o la columna de Carabobo. Era un tronco muy grande de unos 8 o 9 metros de alto, sin mayores inscripciones, que estaba puesto allí a la orilla del camino. En esa ocasión fue decorado con banderas, con palmas, y allí fue donde se entonó el himno nacional, hubo discursos de algunos y se contó con la presencia de Fernando de Bolívar, que ya estaba bastante anciano, que es el sobrino del libertador Simón Bolívar. Igualmente en el lugar se hizo presente, ya anciano también, un veterano militar de las tropas independentistas que había participado en la batalla. Cuenta el periódico que a Fernando de Bolívar se le salieron las lágrimas cuando escuchaba aquellos discursos en el lugar. Ya para el siglo XX, en 1901, llega a Venezuela un nuevo gobierno, que es el gobierno de Cipriano Castro. Cipriano Castro designa como gobernador o jefe civil y militar del estado Carabobo con carácter provisional al general Jerónimo Maldonado, un ilustre médico y militar merideño, escritor, poeta, historiador, educador, que una de sus primeras medidas al encargarse de la gobernación del estado Carabobo fue encargar la construcción de un obelisco para instalarlo en el campo de Carabobo. El contrato se le concedió a la famosa Marmolería Roversi, que había ya hecho gran cantidad de obras en el Panteón Nacional y en distintos panteones particulares en cementerios de Caracas y de Valencia. El contrato se firmó en enero y rápidamente, ya para marzo, se estaba inaugurando el monumento en Campo de Carabobo, este primer obelisco. Las características de este obelisco eran unos 10 metros de alto, tenía 4 lados por supuesto. En uno de los lados se hacía mención al libertador Simón Bolívar y a su victoria en Carabobo. En otros 2 lados se hacía respectivamente referencia a los comandantes de las batallas de segunda y tercera división, el general Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza,
y en la última de los lados del obelisco se hacía referencia al Congreso de Cúcuta y al decreto de Maldonado en ejecución de aquel primer decreto del Congreso de Cúcuta. Existen testimonios gráficos de este primer monumento o este segundo monumento de Campo de Carabobo. Primer monumento formal y segundo desde el punto de vista histórico. Estas fotografías provienen, dos de ellas, de la misma noticia de inauguración de este monumento publicadas en El Cojo Ilustrado. Allí se puede ver al general Maldonado rodeado de una gran cantidad de público que asistió al evento, algunos militares y algunos civiles. Existe un tercer elemento gráfico que es una postal de las que se estilaban en la época, en donde aparece el obelisco a orillas del camino Valencia-San Carlos y al fondo se nota un rancho. Preguntamos, posiblemente sería el famoso rancho donde hizo su cuartel el general Latorre. Es una duda que queda para la historia. En el mismo gobierno de Cipriano Castro, posiblemente tuvo un poquito de remordimiento el cabito, el general Castro, en vista de que en el año 1904, si mal no recordamos, hizo un fastuoso monumento en Tocuyito, en el pueblo de Tocuyito, ya no en cimento romano como es la columna primera de Carabobo, sino este fue en mármol de Carrara con estatuas. Son unas 4 estatuas que tiene. En la cima del monumento está el ángel de la victoria besando a la diosa de la paz. En la base había una estatua también en mármol recordando la República, 2 más recordando los chácharos. Y mientras tanto este era para recordar a su victoria en la batalla de Tocuyito en 1899, mientras que el monumento que recordaba la victoria del libertador Simón Bolívar en el campo de batalla era apenas una columnita de cimento romano. Quizás le entró algún remordimiento y establece un concurso, abre un concurso para edificar un buen monumento digno del campo en el propio campo de batalla. Ahí aparece un concurso, primeramente hay 10 preseleccionados, después quedan 3 seleccionados y finalmente gana el concurso el artista Eloy Palacios. El proyecto era una columna de mármol también con una india en la cima sosteniendo una bandera en señal de la libertad y algunas otras figuras alegóricas en la base. Palacios modifica el proyecto original que se le había aprobado. En su taller en Europa hace ya no la columna desnuda, sino es una palma. La india que va en la cima no tiene una bandera, sino es una india desnuda con una especie de antorcha en la mano y una serie de rocas en la base con unas figuras escultóricas representando las repúblicas libertadas por Simón Bolívar. Pero en el interín, entre la llegada del monumento o del conjunto escultórico a Valencia o a Carabobo y cae el gobierno de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez le da el golpe de estado. Cuando Juan Vicente Gómez le presentan el monumento, no le gusta y lo desecha para Campo de Carabobo. Dice que se lo lleven para otra parte y termina el monumento en un lugar un poco alejado para aquella época de la ciudad de Caracas, que es El Paraíso. No vamos a referirnos aquí a los conocidos monumentos de Campo de Carabobo levantados por Juan Vicente Gómez, porque es un material que está hartamente conocido en las redes, en papeles, en periódicos, en libros, en todas partes. Aquí vamos a tratar sobre cosas poco conocidas. Pero hay que aclarar que en ese monumento de Campo de Carabobo, erigido por Juan Vicente Gómez en 1821, hay una tumba del soldado desconocido, que no es del año 21, posiblemente sea del año 24, 25 o un poquito posterior. Esta tumba del soldado desconocido contiene unos restos que el entonces coronel Eleazar López Contreras, a la sazón encabezando la delegación venezolana al Perú para el primer centenario de la batalla de Ayacucho, trajo desde aquella ciudad, de aquel país, unos restos de un soldado caído en el campo de Ayacucho. Como cosa curiosa, no sabemos si ese soldado era venezolano, neogranadino, ecuatoriano, chileno, argentino, inglés o hasta español.
y esos son los restos que reposan en la tumba del soldado desconocido en el Arco de Carabobo. Irónicamente pudiera ser un soldado español el que tenemos allí, pero la idea es precisamente rendirle homenaje a todos esos soldados anónimos que cayeron y que no tienen en ninguna parte una tumba donde su familia pudiera haberle llevado un ramo de flores o derramar alguna lágrima. También tenemos un monumento muy poco conocido en el campo de Carabobo. Yo diría que el 95% de la gente no lo conoce. Es una enorme cruz de concreto que se encuentra al lado derecho del Arco de Carabobo. En 1962 se produjo el alzamiento militar de la base naval de Puerto Cabello, donde participaron unidades navales y unidades de la Infantería de Marina. Eso fue a principios de junio de ese año. Ese alzamiento fue controlado, fue reprimido por las fuerzas leales a la Constitución, pero hubo una gran cantidad de muertos. No se sabe cuántos son, si fueron 200, si fueron 400 o cuántos, pero hubo una enorme mortandad por los combates. Principalmente cayeron soldados del Batallón Carabobo de Valencia, que fue una de las primeras unidades que fue a repeler el alzamiento. Se le presenta al gobierno de Betancur en ese momento el problema, la crisis de que tiene 300, 400 o quién sabe cuántos cadáveres y no hay dónde enterrarlos, y son muertos del gobierno, son funcionarios, son tropas gubernamentales o bien alzados, bien leales, pero son gente del gobierno. Y la solución salomónica es crear un cementerio militar en Campo de Carabobo. Creo que es el único cementerio militar que existe en Venezuela. Pocos días después, creo que fue el 6 de junio, se hizo un enorme sepelio donde se inhumaron los restos de centenares de soldados en el campo de Carabobo, en ese sector aledaño inmediato, cerquita del Arco de Carabobo. Asistieron desde el presidente de la República, los presidentes de los otros poderes, autoridades universitarias, el clero y sobre todo centenares de deudos de las víctimas. Allí está ese cementerio, la gente le pasa desapercibida, está al lado del estacionamiento, pero eso es un cementerio. Bien, podemos pasar ahora entonces a las curiosidades. Un aspecto interesante es quiénes eran los soldados que combatieron en plena batalla de Carabobo y por lo tanto también en la guerra de independencia. Normalmente se nos habla de que los venezolanos peleaban contra los españoles y esto es una absoluta imprecisión. Esta, como lo dice Laureano Vallenilla y como lo dicen tantos sociólogos e historiadores, era una guerra civil. Esta era una guerra entre hermanos, entre primos, entre vecinos. No había una distinción en cuanto a los combatientes, me estoy refiriendo, entre gente de una nacionalidad y gente de otra nacionalidad. Para hacer casos concretos, vamos a referirnos al caso concreto de ese día de la batalla de Carabobo. Entre las unidades del general Latorre había dos batallones particularmente integrados de manera exclusiva por venezolanos, que era el batallón Infante de infantería y los lanceros del Rey de caballería. Eran batallones exclusivamente integrados por venezolanos, pero eran venezolanos que estaban a las órdenes del Rey de España. Aparte de estos dos batallones que estaban exclusivamente integrados por venezolanos, debemos señalar que se calcula que aproximadamente la mitad de las tropas de los otros batallones realistas también eran soldados venezolanos. Hay que recordar que en el año 1815 había llegado la expedición de Morillo con unos 8 o 10 mil soldados veteranos europeos, pero ya habían pasado más de 5 años desde que llegó esa expedición pacificadora. Y en una guerra sufre mucho los batallones desgaste por enfermedades, por deserciones, por muerte, y esas faltas, esas bajas tienen que ser repuestas inmediatamente. ¿Y cómo se reponían? Con gente del lugar, con venezolanos y con neogranadinos. Entonces por eso la mitad de todos aquellos batallones estaban integrados por americanos, bien sea por venezolanos o por neogranadinos, porque también el general Morillo estuvo haciendo campaña en la Nueva Granada.
Pero para citar casos muy concretos, para tener una idea más precisa, vamos a referirnos a nombres y apellidos para captar bien la idea. Dentro del organigrama de un ejército están, aparte de los comandantes de las unidades combatientes, hay la parte organizativa, que es lo que se llama el Estado Mayor. El Estado Mayor del general Latorre estaba comandado por el coronel Feliciano Montenegro y Colón, que no era español, era venezolano, era caraqueño, pero era un caraqueño 100% leal al rey de España. De hecho, el coronel Feliciano Colón sirvió también en la madre patria, en España, y cuando terminó la guerra regresó a Venezuela al tiempo y aquí tuvo una extraordinaria labor en materia educativa, creó colegios, escribió libros y escribió incluso las crónicas de la Guerra de Independencia. Pero era un venezolano 100%, caraqueño nato. Tenemos otro caso, que son las tropas de caballería de la Torre en la batalla de Carabobo. Las tropas de caballería estaban dirigidas por el general, luego mariscal Francisco Tomás Morales. Pero esas eran unas tropas 80 o 90% también de criollos. Las tropas de caballería eran en Carabobo eran o coreanos o llaneros, no eran españoles tampoco. Dentro de estas tropas, y citamos otro caso muy concreto, estaba el comandante Antonio Martínez. Antonio Martínez es un personaje que apenas se refiere en 3 o 4 episodios en la Guerra de Independencia, pero sobre todo en la batalla de Carabobo tuvo un aspecto fundamental, que Antonio Martínez es el oficial realista, pese a que es un hombre, un llanero, pero sirviendo al rey, que cuando al general José Antonio Páez le da su ataque de epilepsia, casi que cae del caballo, queda completamente inmovilizado, el comandante realista Antonio Martínez lo toma por la rienda y lo lleva a las líneas republicanas, lo entrega a un joven oficial que se llamaban Guadalupe y le dice, mire, llévese al general Páez que lo van a matar aquí si queda en ese estado prácticamente de inconsciencia. Es Martínez el hombre que le salva la vida a Páez en la batalla de Carabobo y el propio José Antonio Páez lo dice así. Si no hubiera sido por Martínez, yo hubiera muerto también. Hubiera dado la rara coincidencia de que los 3 comandantes divisionarios hubieran muerto en la batalla de Carabobo. Sigamos con otros ejemplos para patentizar la unión o la confusión que había entre venezolanos o americanos y peninsulares en la Guerra de Independencia, sino en la batalla de Carabobo. Vamos aquí a referirnos a un par de parejas. Por un lado tenemos a Simón Bolívar. Simón Bolívar se casó por única vez en su vida con María Teresa Rodríguez del Toro. María Teresa, la única esposa de Simón Bolívar, no era venezolana, era española, era una linda madrileña. Pero resulta que María Teresa tenía una prima, pero no era una prima española, era una prima de su lado venezolano, de su familia, que era María de la Concepción Rodríguez del Toro. Una linda muchacha que en Venezuela se enamora de un apuesto militar que viene de España, soltero. ¿Quién es? Nada menos que el general Miguel de la Torre, el comandante de las tropas realistas en el momento de la batalla de Carabobo. O sea, que en Carabobo se ven enfrentados por un lado Simón Bolívar y por el otro lado su primo político, el general Latorre. Es una cosa, una coincidencia extraordinaria, pero nos da una idea del carácter de guerra civil, de guerra entre hermanos, de guerra entre primos que era Carabobo. Pero sigamos con los primos y sigamos con los familiares. Uno de los comandantes de los ejércitos republicanos o colombianos en la batalla de Carabobo era el general Juan Uslar. Juan Uslar fue un militar de las expediciones que vinieron desde Europa. Llegó por los lados de Oriente, Margarita, el río Orinoco, y en esas andanzas militares cayó preso. Cayó preso de los realistas, incluso es condenado a muerte, pero afortunadamente era masón. El general Morillo, comandante en ese momento de las fuerzas monárquicas y capitán general de Venezuela, también era masón, y alguien intercede con Morillo y se le perdona la vida. Es trasladado aquí a Valencia y forma parte de los prisioneros de guerra que son utilizados en labores de albañilería y de construcción en el extraordinario plan de modernización que tiene el general Morillo aquí en Valencia.
Participan en la construcción del nuevo cementerio, conocido como Cementerio Murillo, en la segunda torre de la catedral, en el empedrado de la calle Real y en la construcción del puente Murillo, que es el puente que unía o que unió por primera vez a Valencia con el Cabriales. En ese trajín de que el militar preso Juan Uslar está trabajando, conoce a una linda muchacha, una jovencita de una de las mejores familias venezolanas o valencianas, que es la familia de los Hernández Monagas. Son muy conocidos porque la casa de los Hernández Monagas, que la tenemos enfrente al Teatro Municipal y la Facultad de Derecho, también frente a la Plaza Sucre y al Capitolio, es donde hoy en día se encuentra la Escuela de Teatro Ramón Zapata. Pues bien, él se enamora de esta muchacha y se casa con ella una vez que obtiene la libertad a raíz del armisticio. Pero resulta que su esposa, María de los Dolores Hernández de Monagas, es hermana de uno de los comandantes realistas, venezolano también, pero es un comandante que está a favor del rey, que es a favor de la monarquía española, que es el coronel José María Hernández Monagas, que precisamente durante las operaciones de la campaña de Carabobo, en lo que se llaman las operaciones de diversión o de distracción que está realizando el general Bermúdez en el centro del país, en el centro oriente del país, cuando toma Caracas, toma las zonas aledañas, lo que hoy es el estado Miranda, el coronel José María Hernández de Monagas es quien enfrenta a Bermúdez en estas operaciones. Pero su esposa está aquí, en Valencia, casada con Juan Uslar. Vemos una vez más, primos con cuñados, con hermanos, están enfrentándose en la guerra. Volvemos a referirnos al general y luego mariscal Francisco Tomás Morales, ya que estamos hablando de las maniobras de diversión. Cuando el general Bermúdez inicia todos sus ataques en la zona centro-oriental del país, la Torre desde Valencia ordena a Morales, que es el jefe de la caballería, que se traslade con unos batallones a enfrentar esta ofensiva en la parte oriental y central del país. Incluso Bermúdez llega hasta tomar Caracas. Morales se dirige allá y se enfrenta en batalla con las fuerzas de Bermúdez. Pero resulta que Morales es casado con Josefa Bermúdez, que es nada menos que la hermana del general Bermúdez. Cuñado y cuñado estuvieron frente a frente en esas batallas en Caracas. Ratificamos una vez, es una guerra entre hermanos. Finalmente queremos hacer una breve referencia a dos generales o dos coroneles que si bien no estuvieron en la batalla de Carabobo, pero nos hacen una idea, nos ratifican una idea de que era una guerra civil, que había venezolanos, americanos en el lado monárquico y también por el contrario había peninsulares españoles en el lado independentista. Son dos generales ilustres que fueron, o dos militares ilustres que fueron el coronel Vicente Campo Elías y el coronel Manuel Villapol, héroes de la Segunda República, héroes de las batallas de Trincheras, de Vigirima, de la Entrada, de San Mateo, ambos muertos precisamente en los combates de San Mateo. Ambos españoles, peninsulares, pero partidarios de la independencia y de la república. Vamos a referirnos ahora a la llamada o mal llamada Legión Británica. No existe una sola Legión Británica. Desde 1815-16 más o menos, López Méndez, enviado del Libertador y del gobierno de la República a Inglaterra, trata de hacer contactos con militares ingleses y europeos que están cesantes después de haber finalizado sus labores en las guerras contra Napoleón. Napoleón ya había caído en 1815 y habían quedado centenares y miles de militares profesionales cesantes en toda Europa, que eran hombres que llevaban 5, 6, 8, 10 años luchando en la guerra y que lo único que sabían, o por lo menos lo mejor que sabían hacer, era la guerra. López Méndez empieza a contratar militares, primero que todo son oficiales, para que vengan a entrenar aquí a Venezuela. Pero luego se amplía la idea y no solamente se quiere traer instructores o comandantes, sino toda clase de tropa que venga a pelear. En 1818 empiezan a llegar estas brigadas. En un total de 53 barcos llegaron alrededor de 5.000 soldados, no solamente ingleses, y este es el primer mito.
la gente llama normalmente los ingleses. No eran solo ingleses, quizás hasta ingleses eran lo que menos había. Había ingleses, como no, escoceses, irlandeses, gálicos y gran cantidad de alemanes. Los nombres de estos batallones eran muchos. Había la Legión de Ibernia, que es Irlanda, la Legión de Albión, que es la propia Inglaterra, había cazadores de Hannover, había la Legión de Rifleros, en fin, una enorme cantidad, quizás 15 o 20 unidades distintas o contratistas distintos. Eran lo que en puridad de lenguaje eran mercenarios. Es un nombre que hoy está, un título que hoy está un poco desprestigiado, pero eso en realidad se refiere a militares profesionales, mercenarios. Contratistas podríamos llamarlo también. Otro detalle que tenemos que aclarar es que la Legión Británica no luchó en Carabobo. Para 1820 existía un batallón llamado efectivamente Legión Británica, que había aglutinado a toda la serie de distintos batallones estos que habían llegado de Europa. Se encuentran en un lugar del llano celebrándose el santo del libertador Simón Bolívar. Están tomando tragos el comandante de la Legión Británica, un coronel Blosset. Entre los oficiales está un mayor de apellido Power. Blosset era muy amigo del licor y era un hombre pendenciero. Le invita a Power que siga bebiendo con él. Power se niega. Blosset se siente ofendido y lo reta a duelo. Al día siguiente o al rato efectivamente se lleva a cabo el duelo con todas las formalidades europeas, con padrinos. Uno de los padrinos era el entonces coronel Ferriar, Tomás Ferriar, que más adelante se inmortalizaría en la batalla de Carabobo. Lo cierto es que en el duelo resulta muerto Blosset. Power le pega un tiro y lo mata. Esto es una falta de disciplina muy grave. Se detienen, Páez hace detener a los oficiales de la jerarquía de la Legión Británica y los envía detenidos al Libertador. El Libertador se molesta mucho, disuelve la Legión Británica, toma a buena cantidad de estos oficiales, los más disciplinados, y los reparte en los diferentes batallones de lo que sería después la primera división, y algunos otros muy pocos menos a la segunda y a tercera división, y otros incluso se les envía a las órdenes de la presidencia en Bogotá. El nuevo batallón que crea Bolívar, más pequeño que la antigua Legión Británica, se llamará Cazadores Británicos, y este es el batallón que va a luchar en la batalla de Carabobo a las órdenes de Thomas Hiddleston Ferriar, que fue el padrino de uno de los dos duelistas en aquel momento. Tenemos otro par de curiosidades de la batalla de Carabobo. La gente cuando piensa, wow, fue la batalla final o la batalla decisiva, porque no fue la final, duraría mucho tiempo, un combate muy cruento. No, la batalla de Carabobo fue muy, pero muy corta. Según el Libertador, duró 45 minutos. Según el parte que hace el general Latorre, duró 3 horas. Esto dependerá, por supuesto, de la óptica de cada uno, de qué considere que fue batalla y que no fue batalla, que fue retirada, que no fue retirada. Uno de los mejores estudiosos de la batalla de Carabobo, que es el doctor Gonzalo Pulido, dice que la batalla duró 20-25 minutos. Quizás él se refiere al momento más álgido, cuando se resuelve, se decide la batalla con un combate de infantería entre Bravos de Apure, el regimiento de cazadores británicos y los batallones españoles que lo enfrentan. Pero lo cierto es que fue una batalla muy corta. Podemos compararla con la quizás que es la más larga que hay en toda la guerra de independencia, que fue precisamente en nuestro estado, en el estado de Carabobo, que fue el combate o batalla de Vigirima, que duró 3 días. Otro detalle curioso es el número de bajas. El número de muertos y heridos no es tan grande en la batalla de Carabobo como pudo haber sido en otras batallas. El número de muertos aproximadamente fueron de 500, fueron unos 300 y 250 por cada bando.
Si lo comparamos, por ejemplo, con la batalla de Aragua de Barcelona, fue una mortandad horrorosa. Hubo unos 1.500 a 2.000 muertos en el propio combate y sucesivamente al día siguiente hubo otros 1.500 o 2.000 muertos más, prisioneros asesinados por las hordas de Boves, para alcanzar unos 4.000 muertos. Una diferencia abismal con lo que hubo en Carabobo. Hay otro punto que es quizás también muy poco conocido por la gente, que es la presencia de las mujeres en la batalla de Carabobo. Normalmente las tropas no debía haber mujeres en el frente. Las mujeres uniformadas como combatientes eran cosa poco común, pero siempre se colaban. En la batalla de Carabobo, al finalizar, se encarga a una serie de oficiales recorrer el campo, que es lo que siempre se hace, para recoger los elementos, los pertrechos y los elementos de valor para la guerra, armas, uniformes, carruajes, caballos, y también para enterrar o quemar a los muertos, dependiendo de si se pudiera una cosa u otra. Para quemar a los muertos o para enterrarlos, se les quita todo el material utilizable que llevan. Por supuesto, la ropa es uno de estos. Cuando les quitan la ropa, a 2 de los cadáveres se descubre que eran de mujeres. ¿Quiénes eran? No se sabe. Eran del ejército republicano, del ejército colombiano. Seguramente eran unas mujeres del pueblo. Si hubiera sido alguna mujer reconocida de alguna familia o pariente directa de algún militar de alto rango, se habría sabido, pero no se supo quiénes eran. Pero es cierto que se recogieron. La información la da el general. En ese momento era solamente teniente, pero llegó hasta general posteriormente, Emigdio Briceño, que era un oficial de origen trujillano y que estuvo vinculado incluso al atentado contra Simón Bolívar en el año 25. Después escribió varias veces sobre la batalla y nos da cuenta de esta situación. Haciendo una regla de 3 simple, pudiéramos llegar a la conclusión de que si las que murieron fueron 2 y los hombres que murieron fueron unos 250, considerando que los combatientes hombres eran unos 6.000, calcularíamos aproximadamente, es una mera especulación, que las mujeres combatientes debieron haber sido entre 150 y 200, poco más o menos, es una mera especulación de nuestra parte. Hay otro detalle importante que, sobre todo por la iconografía, pensamos que la batalla de Carabobo fue una batalla decidida o con importante participación de la caballería. Esto tampoco es cierto. La batalla de Carabobo se decide en base a enfrentamientos de infantería por una razón muy sencilla. La caballería es la mejor de las armas en terrenos planos, en los llanos, en las pampas. Pero el campo de Carabobo no es un terreno llano, es una serie de lomitas, de pequeñas montañas, en las cuales efectivamente hay una pequeña llanurita en el medio, pero todo el campo está rodeado de montañas, lo que hace bastante complicado el traslado y la operación de fuerzas de caballería. Mucho más sencillo, y fue lo que se realizó, fue el traslado de tropas de infantería que con mayor facilidad podían pasar por pequeñas trochas, por riachuelos, y que son los que combaten en estos primeros famosos 20-25 minutos que son los que deciden la batalla de Carabobo. Finalmente vamos a hacer una referencia a los uniformes. La gente hoy en día que tiene criterios del siglo XX y del siglo XXI le llama mucho la atención y se extraña y a veces hasta se burlan de los uniformes de aquella época. ¿Cómo es posible que esos soldados fueran a utilizar unas ropas rojas, chillón, amarillo pollito, verde fosforescente, blanco, que hace fácil que sean distinguibles por el enemigo y los puedan matar? No es así. Las armas de fuego de aquella época no tenían mayores alcances, apenas si acaso unos 80 metros. Por lo tanto, el uniforme que se le viera al soldado no era un inconveniente a los efectos de que le fueran a disparar. Pero por el contrario, a los efectos de su comandante, que está generalmente desde una loma, desde un sitio alto, con un catalejo, observando el desempeño de las tropas, puede distinguir por dónde se va operando, por dónde se va moviendo cada uno de sus propios batallones, porque cada uno de los batallones tiene un uniforme distintivo, tiene banderas distintivas y en base a estos colores el general, tanto de un lado como del otro, puede ordenarle a sus edecanes, a sus ayudantes,
que al galope se dirijan hasta donde se está moviendo el cuerpo militar que tiene la casaca roja o que tiene la casaca azul con el pantalón blanco o con el pantalón azul, que realice tal o cual movimiento. También con estos uniformes así de coloridos, los compañeros saben quién es el otro y evitan la realización de fuego amigo.